Buenos días, soy la doctora Sandra Bustamante Encinas, médico pediatra neonatóloga. Se me ha encargado el tema de malformaciones congénitas, el cual vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible para ustedes. En cuanto al diagnóstico, va a ser muy necesario aprender a reconocer aquellas que son incompatibles con la vida, pero son susceptibles de corrección quirúrgica. Por eso es que es importante el diagnóstico precoz, o sea, el diagnóstico prenatal, de tal manera que ya vamos a saber qué tipo de recién nacido vamos a recibir, o sea, con qué malformación congénita lo vamos a recibir, si es compatible con la vida o no, tal y como vemos en la imagen inferior, y si son susceptibles o no de corrección. De tal manera que si nos dicen, por ejemplo, van a ser un bebé con una hernia diafragmática y sabemos que, si bien es cierto, si no se corrige es incompatible con la vida, entonces tenemos que recibirlo con todas las condiciones necesarias para que se le pueda dar un manejo y tratamiento precoz, oportuno y eficaz, de tal manera que podamos preservar la vida de este recién nacido. Es importante en el diagnóstico realizar una historia clínica detallada, sobre todo para buscar factores de riesgo que nos ayuden a determinar a qué nos enfrentamos. Entonces, en la historia clínica debe estar detallado sobre todo la edad materna, ¿no? Se ha asociado a antes decían más de 40 años, ahora es desde mayores de 35 años, aumentan el riesgo de enfermedades congénitas o cromosómicas, antecedentes de abortos y de malformaciones también, porque podría estar asociado a una herencia dominante. Si ha habido algún tipo de metrorragias en el primer trimestre del embarazo asociado a alguna enfermedad que pueda ser concomitante o que afecte al feto. Enfermedades crónicas maternas, ya lo hemos dicho, como diabetes, TORCH, en los primeros estadios del embarazo, antecedentes de haber consumido algún tipo de medicamentos teratogénicos que ya también han sido mencionados anteriormente. En cuanto al examen físico, este debe ser completo, minucioso y detallado. Sobre todo se deben realizar fotografías, ¿no? Por si en algún momento se necesita algún tipo de apoyo genético con los genetistas, ellos se ayudan mucho de las fotografías para poder llegar a un diagnóstico sindrómico. Además hay que buscar defectos mayores y también debemos buscar anomalías menores, ¿no? Alteraciones en las manos, hay que ver bien las manos, los pies, evaluar si hay soplos cardíacos, ¿no? Para buscar anomalías mayores. En sí, un examen de la cabeza, o sea, cráneo caudal completo y súper minucioso, ¿no? Muchos de los rasgos dismórficos son objetivables, o sea, los vamos a poder ver al examen físico inicial, ¿no? Y además pueden ser cuantificables con algunas mediciones adecuadas. Entonces es importante recibir al bebé o recibir al recién nacido y si encontramos alguna alteración menor, echárnosla a buscar y tratar de evidenciar algunas otras malformaciones menores y tratar de buscar si hay alguna interna que de repente la podemos evidenciar con el examen físico, ya sea la ocultación o la palpación. Aquí he colocado una gráfica en donde podemos ver todas las cosas que tenemos que examinar en los diferentes órganos en el examen físico del recién nacido. Por ejemplo, en cuanto a la edad gestacional, hay que tener presente bien determinado el peso, la talla, el perímetro cefálico, determinar si es un bebé pequeño para edad gestacional, determinar si es bajo peso al nacer, si es grande para edad gestacional, ver si el perímetro cefálico es el adecuado para la edad gestacional, si es micro o macrocefálico que se puede asociar a otros síndromes. En cuanto a la apariencia, hay que ver pues que haya una relación entre los segmentos superior e inferior, hay que ver la postura, hay que ver la actitud del recién nacido, ¿no? Sobre todo ver si hay simetría en el cuerpo del recién nacido. En cuanto a la piel, hay que buscar que haya, si hay pigmentaciones, si hay fositas pilonidales que podrían indicar una espina bífida oculta, lesiones epidémicas, nevus o manchas en la región posterior en la columna o en cualquier parte del cuerpo, manchas café con leche, si hay hemangiomas, porque a veces hay hemangiomas externos y también pueden haber hemangiomas internos, por ejemplo en el hígado, en otras partes del cuerpo, que podrían traer alteraciones a futuro. En cuanto a al pelo, hay que ver la implantación del cabello, la forma de las uñas en cuanto a los anexos cutáneos, ¿sí? ¿Qué más? Si hay alguna alteración en las uñas también.
En cuanto al cráneo, hay que ver si las fontanelas son del tamaño adecuado, si tienen una fontanela amplia, tanto la anterior como la posterior, que son distinguibles al examen físico claramente. En cuanto a los ojos, hay que ver la, si la longitud e inclinación de las hendiduras palpebrales, la forma de la órbita, la separación de las órbitas también, que nos ayudan a diferenciar algunas otras patologías. Y sería necesario valorar el fondo de ojos si es que encontramos alguna opacidad o alguna alteración que nos llame la atención. Entonces tendríamos que valorar realizar o no un fondo de ojo. En cuanto a los pabellones auriculares, habría que ver la forma, el tamaño, hay que ver si estos son displásicos o no, ¿sí? En cuanto a la nariz, habría que medir el puente nasal o ver las características del puente nasal, si la base nasal es ancha, si la base nasal es normal, ¿sí? Ver las narinas también, ¿no? Que sean de tamaños adecuados. En cuanto a la boca, hay que descartar que no haya una fisura palatina, una fisura labial, hay que observar la lengua, el tamaño de la mandíbula para ver una micrognatia si es necesario. En cuanto al cuello, habría que buscar Pterygium coli, ¿no? Que va mucho con síndrome de Turner, implantación del pelo en la nuca, o sea que hay hipertricosis. En cuanto al tórax, hay que ver que hay asimetría en el tórax, que inclusive hay que ver que no haya alguna alteración muscular, como por ejemplo en el síndrome de Poland, ¿no? En la distancia intermamilar, y hay que ocultar, ¿no? Buscar soplos, y a nivel pulmonar también evidenciar si es que hubiera alguna alteración de lo que normalmente se escucha en un recién nacido normal. En cuanto al abdomen, también hay que ver si hay masas, hay que palpar el hígado para ver si hay una hepatomegalia, esplenomegalia, si existen hernias al examen. En los genitales es muy importante ver la apariencia, la maduración, si para la edad gestacional es adecuada la maduración de los genitales. Eso es importante verlo, existen tablas para evidenciar eso. Hay que ver si los testículos están descendidos o hay una criptorquidia, si es unilateral o bilateral, ¿sí? En cuanto al ano, hay que ver si existe ano, o sea, que sea permeable, que no estemos hablando de una atresia, ¿sí? En cuanto a la espalda, hay que ver las fosas, que ya les he mencionado, las fositas pilonidales, o que hayan mechones de pelos en la línea media que también nos hagan sospechar de espina bífida oculta. Las extremidades, hay que ver que sean simétricas, que haya movilidad articular conservada, o sea, que pueda mover la articulación en los rangos esperados. El tamaño de las manos, de los pies, que sean simétricos unos con otros. El número de dedos, muchas veces ni cuenta nos damos si ese bebé no tiene 5, si no tiene 6, 7 dedos. Hay que ver que sea eso mismo en ambas manos, en los pies, ¿no? Los surcos palmares para ver el tema de síndrome de Down. Y en cuanto al examen neurológico, súper importante, hay que ver el tono, el estado de alerta, los reflejos del recién nacido y la actitud, la postura que también se ve en la apariencia, ¿no? De las pruebas complementarias, en realidad estas aportan solo el 30% de los diagnósticos, o sea, lo más importante es el examen físico, los antecedentes que nos ayudan a direccionar más o menos el diagnóstico del paciente. En realidad esto se debe hacer de forma secuencial, o sea, hay que tener una sospecha clínica pero específica, o sea, de acuerdo a los hallazgos clínicos nos debemos direccionar hacia un síndrome o hacia una patología en especial, y no se deben hacer a todos los pacientes que tengan alguna malformación exámenes tipo cariotipo, estudios citogenéticos o algo así, porque representarían riesgos para el paciente y además un costo económico elevado. Entonces, ¿qué pruebas complementarias existen? Las de imagen, o sea, ya las voy a mencionar en adelante, pero podría ser ecografía, radiografía para determinar si hay algún otro tipo de malformación asociada, cariotipo, ¿no? Si es que estamos pensando en algún tipo de alteración cromosómica, y pueden haber estudios de citogenética o genética molecular, pero como les digo, va a depender de lo que se sospeche, porque de lo contrario sí estaríamos poniendo en riesgo a nuestro paciente. En cuanto a las pruebas de imagen que se podrían usar en estos pacientes, tenemos en primer lugar las radiografías cuando existe una malformación concreta. Por ejemplo, tenemos un paciente con sindactilia y queremos saber si realmente tenemos un componente esquelético
completo de los demás huesos de la mano o del pie, dependiendo de dónde querramos evaluar. Entonces, para eso solicitamos radiografías, ¿no? Para evaluar el componente óseo de lo que observamos externamente. En cuanto a la ecografía abdominal, es necesario buscar malformaciones mayores en todo paciente con un defecto mayor o con 3 o más menores. Entonces aquí en la ecografía abdominal habría que ver sobre todo el hígado, el vaso, ¿no? Y algunos otros componentes que sospechemos que puede estar asociado a nuestro recién nacido, ¿no? En cuanto a la ecocardiografía, se debe solicitar en aquellos pacientes que presentan soplos cardíacos o sospechamos de algún síndrome que pueda incluir alguna malformación cardíaca. En cuanto a ecografías cerebrales, bueno, se solicitaría en aquel paciente que tiene un perímetro cefálico alterado. Al examen físico, tenemos un examen neurológico también alterado. O tenemos la sospecha de algún patrón malformativo que se asocia a alguna malformación a nivel cerebral. Por ejemplo, si estamos pensando en TORCH, sospechamos que puede ser un paciente con TORCH o que ya tiene una inmunoglobulina positivo para toxoplasma o citomegalovirus. Entonces es necesario hacer una ecografía cerebral para descartar que no tengan calcificaciones intraventriculares. El cariotipo, que es el examen bandera, por así decirlo, es el método de diagnóstico más importante. Se debe realizar en todo recién nacido vivo o muerto, ya sea intraútero o en el periodo perinatal, que haya presentado o que presente malformaciones mayores o menores, incluyendo aquellos con diagnóstico de síndrome no cromosómico. O sea, a ellos también hay que solicitarle porque se podría asociar a ello, a aquellos de causa genética o de causa no conocida. Sería importante pedirles también un cariotipo. Se puede realizar en sangre, líquido amniótico, médula ósea y en vellosidades coriónicas también. ¿A quiénes indicar un cariotipo? Aquí tenemos el listado. Se indicaría a pacientes con anomalías congénitas de causa no conocida, pacientes con retardo mental de etiología desconocida. Tenemos en aquellos que está confirmado un síndrome cromosómico, en aquellos en donde se ha detectado que es portador de una translocación, padres de pacientes con síndrome de Down para diagnóstico de mosaicismo o translocación, a una pareja con antecedente de múltiples abortos de origen desconocido, a pacientes con talla corta, con genitales ambiguos, con síndromes debidos a fallas en la reparación del ADN, o a las distintas formas de cáncer o leucemia, aquellos pacientes que tienen estas enfermedades, ¿no? El manejo, tenemos sobre todo, hay que ponerle mucho énfasis al tema de prevención. En cuanto a la prevención primaria, que se rige en evitar la malformación, es decir, hay que decirle a la mamá o a la futura gestante que hay que evitar el contacto o la exposición con teratógenos conocidos, ¿no? Evitar el alcohol, el tabaco, las radiaciones, etc. Hay que tratar además oportunamente las enfermedades maternas, o sea, si es una mamá diabética debe usar su tratamiento para mantener sus índices glicémicos adecuados. Y en cuanto a la intervención que se hace es administrar ácido fólico, ¿no? Para evitar defectos del tubo neural. Además se debe evitar el embarazo en madres añosas, o hay que manejarlo pues con mucha cautela. Hay que estar muy pendientes de aquellas gestantes añosas porque ahora en la actualidad tenemos muchos embarazos en esas edades. Hay que hacer consejería genética si es que tienen los antecedentes de familiares o de hermanitos con este tipo de alteraciones genéticas. En cuanto a la prevención secundaria, hay que evitar la evolución y las secuelas, o sea, hay que prevenir y tratar las infecciones prenatales, ¿sí? Entonces, si la mamá tiene algún tipo de infección durante el embarazo, debe ser tratada oportunamente. Manejo prenatal con estudios ecográficos y bioquímicos, o sea, si ya hay en el control prenatal una sospecha de que tiene algún síndrome o alguna alteración genética, tienen que ser estudiados. Hay que hacer estudio de líquido amniótico, si es necesario biopsia de vellosidades coriales, eso lo hace el ginecobstetra, ¿no? Inclusive ahora existen cirugías intrauterinas. Si es que la cirugía realmente va a mejorar el pronóstico del recién nacido, pues debe hacerse.
son muy pocos los lugares donde lo hacen en el Perú, pero sí se podría optar por esta opción. En cuanto al aborto terapéutico, en el Perú solo está indicado en el caso de que sea una trisomía 13 o pató, y en otros países sí se aceptan algunas otras patologías como eh, la trisomía 18, ¿no? Que es el síndrome de Edwards, pero en nuestro país no existe todavía el aborto terapéutico. Y finalmente la prevención terciaria, que sería evitar complicaciones, o sea, hay que hacer la cirugía especializada si es que es necesario, hacérsela al niño de acuerdo a la malformación que presente, darle un tratamiento médico oportuno, o sea, debe ser tratado inmediatamente, sobre todo este tipo de alteraciones como hipotiroidismo, galactosemia, diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo, ¿no? Que es lo que se determina sobre todo en aquellas enfermedades que están incluidas en lo que es el screening neonatal, que es el hipotiroidismo. Y se debe hacer un seguimiento multidisciplinario y sobre todo rehabilitación, que es lo que les ayuda mucho a estos pacientes para mejorar el estilo de vida, sobre todo también mejorar el ámbito familiar que también se ve afectado por estos pacientes. A continuación vamos a mencionar las malformaciones congénitas más frecuentes y que deben ser conocidas por todos ustedes. Empezaremos hablando acerca de la trisomía 21, que es un modelo realmente de anomalía cromosómica y es la más frecuente. Se presenta en 1 de 700 nacidos vivos. El factor de riesgo más importante es la edad materna. Por ejemplo, acá he colocado que a los 18 años el riesgo es de 1/2000 nacidos vivos, a los 40 años ya es 1/100 y a los 45 años además es 1 de 50 recién nacidos. Entonces estamos hablando que realmente la edad marca eh, el pronóstico, ¿no? de presentar o no un síndrome de Down en sus fetos o recién nacidos. Entonces, esta se cataloga como una trisomía 21 libre, ¿no? La cual presenta 3 copias de este cromosoma. Por tanto, estos pacientes van a tener 47 cromosomas en vez de 46, que es la cifra normal del genoma humano en todas sus células. A su vez, existe otro tipo que es menos frecuente, que es producido por translocación. O sea, parte del material genético de uno de los cromosomas 21 se queda adherido a otro cromosoma, que generalmente es el 14. Este es un tipo menos frecuente. Y otro tipo de síndrome de Down que es menos frecuente, en donde los individuos presentan alteraciones cromosómicas solo en algunas células de su organismo. En este caso se dice o se le llama mosaicismo, que creo que lo hemos escuchado todos en nuestra práctica clínica. El cuadro clínico, retraso psicomotor, hay una hipotonía generalizada que se evidencia desde que observamos al recién nacido en cuanto a su tono, que debería estar en cuadriflexión y generalmente no lo evidenciamos así en estos pacientes. Además tienen un riesgo incrementado para varias enfermedades como Alzheimer, leucemia, infecciones, y está asociado a algunas anormalidades viscerales como megacolon congénito, atresia duodenal y enfermedades cardíacas congénitas. Entonces es importante tener el diagnóstico prenatal, ¿ya? Y una vez que lo tenemos, evaluarlo, o sea, hacer un examen físico completo para descartar que no tenga alguna de estas anormalidades viscerales, de tal manera que se pueda dar un manejo oportuno para que no aumentemos la mortalidad o morbilidad de estos pacientes. Existen algunas características en cuanto a la fascie de estos pacientes. Por ejemplo, tenemos una fascie aplanada, así como vemos en la imagen, y el occipucio plano. Entonces hay que observar bien todo lo que es el cráneo en estos pacientes. Luego tenemos hendiduras palpebrales oblicuas hacia arriba, tal y como se observa en la imagen. En los pliegues epicánticos, o sea, hay epicanto en ambos ojos. eh, Además, orejas pequeñas, a veces displásicas inclusive, y de implantación baja. Además tenemos una falange media que es hipoplásica, ¿sí? O el pliegue simeano, que es un surco que delimita toda la mano, ¿no? Que delimita una separación amplia, también una separación amplia entre el segundo y primer dedo del pie. Esa también es una característica de estos pacientes. En lo demás que también se menciona en esta gráfica es la hipotonía que ya le he mencionado, estenosis o atresias intestinales, hay que buscar malformaciones cardíacas y esas serían las alteraciones más frecuentes. Creo que que quede marcado el hecho de que tenemos la hipotonía generalizada de marca
sí o sí este paciente, el pliegue simiano en la mano, los epicantos, además también se asocia a hernias umbilicales y hay que buscar que haya una hendidura o una separación amplia, ¿no?, entre el primer y segundo dedo del pie. Creo que serían las características centrales de este paciente. Con esta diapositiva deseo que quede un poco más claro el tema del examen físico en la trisomía 21. En la figura A observamos la fascia característica del síndrome de Down. En la figura B tenemos lo que les mencionaba, el perfil facial plano, ¿sí?, cuello corto y la piel que redunda en la parte de la nuca. En la figura H, como se observa acá, tenemos una postura hipotónica generalizada, o sea, no está en cuadriflexión como se debería observar en un recién nacido a término. Las manchas de Buschild que se mencionan en la figura C, que son de coloraciones grisáceas o blanquecinas, que se localizan en la periferia del iris, del ojo, que también se pueden buscar en estos pacientes. Además tenemos un pliegue único de flexión, la línea simiana y la clinodactilia, que también se observa entre la figura F y la figura G. En la figura K, la diástasis de los rectos, que también se observa en el síndrome de Down. El paladar ojival, que no lo había mencionado antes, y también se podría asociar a displasia de cadera. Aquí tenemos la imagen de un paciente de la vida real, por así decirlo, en donde vemos una oreja displásica. Observamos de que la parte del lóbulo no está tan desarrollada, no está bien desarrollada, ¿no? Entonces, eso hay que buscar. Como verán, no es muy llamativo, pero hay que ser muy minuciosos en el examen. Este es un ejemplo de una oreja displásica. En estas dos fotos podemos observar la clinodactilia, que es la desviación del dedo meñique de la mano, tal y como se observa en la primera imagen, y en la segunda imagen, sobre todo para recalcar el tema de la línea simiana, ¿no?, que separa completamente la mano en dos. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, ¿sí? Esta es una anomalía congénita bastante frecuente, tal y como menciono en la diapositiva. Se presenta entre 1 sobre 8.000 recién nacidos vivos y obviamente el riesgo, tal y como lo he mencionado, el síndrome de Down, incrementa con la edad materna, ¿sí? Este es debido a la existencia de 3 cromosomas 18. Se da en todas las razas y zonas geográficas. En cuanto a sus características o al cuadro clínico, en realidad está asociado a anomalías congénitas severas, como cardiopatías congénitas severas como transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, ductus, entre otras. En realidad, muchas cardiopatías que en su mayoría son las causantes de la muerte de estos pacientes. Tienen una alta tasa de mortalidad, tal como lo voy a mencionar luego. Tienen malformaciones cerebrales complejas, ¿no?, hidrocefalias severas, que muchas veces eso también los lleva a la muerte porque tienen asociadas malformaciones severas que podrían asociarse a apneas y eso ser la causa de la muerte de estos pacientes. En cuanto a los dismorfismos que podemos encontrar, podemos evidenciar al examen fontanelas amplias, hirsutismo, ojos pequeños, boca pequeña, labios delgados, orejas bajas sin cartílago, esternón corto. Y la característica que les quiero mencionar de todas maneras es en cuanto a las extremidades. Tienen una característica que se llama mano trisómica, en donde se evidencia que el segundo dedo se encuentra montado sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Eso se llama mano trisómica, que tienen dificultad para abrir las manos, o sea, tienen los puños cerrados y hay dificultad para abrirlos. Tienen uñas de las manos y pies hipoplásicas. Hay limitación para la extensión de caderas. En tórax tenemos mamilas hipoplásicas, también asociación con hernia umbilical. En la parte urogenital tenemos testes no descendidos, hipoplasia de labios mayores con clítoris prominente. En cuanto a las malformaciones reneurológicas, riñón en herradura, que es lo característico. La parte cardiovascular ya le he mencionado. Y lo que sí habría que agregar es que el 90% de los pacientes tienen asociados patologías cardíacas de todas maneras.
En cuanto al tracto gastrointestinal, se asocia al divertículo de Meckel o a páncreas ectópico en su gran mayoría. En cuanto al sistema nervioso central, hipoplasia o aplasia del cuerpo calloso, agenesia del septum pelúcido. Y creo que esas serían las características más resaltantes de este síndrome. A su vez, al final he puesto que estos pacientes tienen un retardo mental importante. En esta lámina observamos la descripción de todos los hallazgos físicos que les he mencionado. A la cabeza el retraso mental, hipertonía, a diferencia del síndrome de Down que mencionamos que tenía hipotonía. Aquí podemos encontrar microcefalia, occipucio prominente, la posición de los dedos que les comentaba que es casi característico de este síndrome, siempre hay que buscarlo y eso podría demarcar o guiarnos hasta este diagnóstico. Tenemos hipertonía, contracturas articulares, dificultades para la extensión de las articulaciones. Podríamos encontrar anomalías umbilicales como arteria umbilical única, el riñón en herradura que ya les mencioné, los pies en mecedora, o sea, pies equinos bilaterales, anomalías cardíacas como CIB a la cabeza, pero muchas otras y mayores como TGD o tetralogía Fallot, alteraciones en los genitales, hipoplasia de labios mayores que también ya lo mencioné, y bueno, en los pabellones auriculares que siempre se observa implantación baja y hay que observar bien que no sean displásicos, y micrognatia también. Es importante terminar de hablar de este síndrome mencionando que la mortalidad es del 95% en el primer año de vida. El 5% restante suele sobrevivir más tiempo. En todo caso, la tasa de mortalidad en los supervivientes es del 2% a los 5 años de vida. Se ha observado que las niñas presentan mayor tasa de supervivencia y generalmente la causa principal de fallecimiento de estos pacientes es cardiopatía congénita, apneas por alguna alteración del sistema nervioso central y neumonía, porque tienen muchas alteraciones inclusive también en la inmunidad. Entonces, como les comentaba, en otros países este es un síndrome que es una causa de aborto terapéutico. En nuestro país no lo es, así que todavía seguimos observando el nacimiento de pacientes con esta afectación, con esta trisomía 18. A continuación vamos a mencionar otra patología como es la trisomía 13, que también es importantísimo que conozcan sobre todo las características clínicas y la evolución de estos pacientes. La trisomía 13 viene a ser una anomalía cromosómica o un síndrome cromosómico congénito polimalformativo grave, con una supervivencia que muy raras veces supera el año de vida y se debe a la existencia de 3 copias del cromosoma 13. Más o menos tiene una prevalencia de 1 sobre 12.000 y 1 sobre 29.000 nacidos vivos. Se asocia mucho a abortos espontáneos, es muy elevada la asociación, representa alrededor del 1% del total de abortos espontáneos reconocidos. O sea, en realidad en otros países es considerado una causa de aborto terapéutico, sin embargo en nuestro país no lo es. En cuanto a la clínica, he colocado aquí en la diapositiva las características clínicas más resaltantes de este síndrome, porque en realidad este síndrome se presenta en casi todos los órganos, hay afectación de todos ellos. En cuanto al crecimiento, hay retraso de crecimiento pre y postnatal, hay retraso psicomotor y mental profundo, podemos observar microcefalia en mayor porcentaje y también holoprosencefalia, que es también un hallazgo frecuente en estos pacientes. Episodios de apnea, que es una causa importante de muerte o fallecimiento de estos pacientes. Puede haber hipo o hipertonía. Además tenemos una frente aplanada, hay micrognatia, hipotelorismo ocular, o sea, el distanciamiento entre ambos ojos es pequeño y muchas veces se asocia con ciclopías, o sea, con un solo ojo. Pabellones auriculares displásicos o malformados, paladares ojivales. En cuanto al cuello corto, escaso de piel en la nuca. A nivel cardiovascular se asocia a malformaciones cardíacas severas, más frecuentemente a CIA,
pero podría asociarse a otras malformaciones como TGV, o sea, transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, comunicación interventricular, presencia de ductus, entre otros. En cuanto al aparato genitourinario, criptorquidia en varones, casi en el 100% de los varones, útero bicorne en el 50%, riñón poliquístico en el 70%. En las extremidades encontramos polidactilia en el 76%. También tenemos dedos superpuestos como el síndrome de Edwards. La diferencia es que este síndrome de Patau realmente tiene muchas más malformaciones y sobre todo la ciclopía marca y el hipotelorismo marca la diferencia. Además, mamilas hipoplásicas, pueden haber asociaciones con hernia inguinal y umbilical. En la figura subsiguiente van a ver algunas imágenes y realmente es como que un poco asusta un poco las imágenes de estos pacientes, que se considera realmente la trisomía 13 como incompatible con la vida, ya que la supervivencia en estos pacientes es realmente muy baja, ¿no? Estamos hablando que estos pacientes probablemente el 50% fallecen durante el primer mes de vida y a los 6 meses han fallecido el 70% de los nacidos vivos. Entonces, prácticamente es catalogada como una patología incompatible con la vida. En esta imagen observamos diferentes fotografías de pacientes con trisomía 13 o síndrome de Patau, en donde evidenciamos que hay fisura labiopalatina, muchas veces que se observa unida la boca con las fosas nasales en una sola abertura. En otras observamos ciclopías, en 2 fotos de esto prácticamente hay ciclopía. Además, podemos observar hipotelorismo. Si es que no hay ciclopía, observamos que los ojos están muy cerca el uno del otro. Entonces, es un paciente que realmente tiene múltiples malformaciones, no solamente faciales, como les he tratado de mostrar aquí, sino también otras que se asocian y que hacen de que tenga una alta tasa de mortalidad. La siguiente patología a tratar es la galactosemia. Para eso habría que mencionar, en primer lugar, que la galactosa es un monosacárido que está presente en la alimentación humana común, sobre todo en la leche, como lactosa, porque la galactosa es la unión de la lactosa con la glucosa, ¿no? Que se metaboliza rápidamente a glucosa 1-fosfato en el hígado. Entonces, las deficiencias enzimáticas más frecuentes son las GALC o la deficiencia de galactoquinasa y la GALT1, que sería la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. La primera, que es la deficiencia de galactoquinasa, tiene como única manifestación la aparición de cataratas bilaterales, y la segunda, que sí es conocida como la galactosemia clásica, cuya patogenia no es bien conocida, pero en la que se evidencia el aumento de la galactosa 1-fosfato, que es probablemente la responsable de las cataratas y el daño hepatorrenal en estos pacientes. Tal y como he tratado de graficar en esta gráfica inferior, se produce por la acumulación de la galactosa y la galactosa 1-fosfato en los tejidos. Vamos a ver en adelante las manifestaciones clínicas en la siguiente diapositiva para que puedan identificar a un paciente con galactosemia. Antes de mencionar las características clínicas de estos pacientes, es necesario mencionar que la incidencia es 1 sobre 45.000 recién nacidos vivos. Y en cuanto a la clínica, se observa rechazo al alimento, vómitos, falla de Medro, es decir, es un paciente que no crece adecuadamente según las tablas. Hay deterioro neurológico, se observa catarata, que es algo frecuente en estos pacientes, falla hepática, hepatomegalia, ascitis, alteraciones renales como tubulopatías proximales, alteraciones inmunitarias, y pueden haber algunas manifestaciones tardías como alteraciones en el coeficiente intelectual, temblores cerebelosos, movimientos extrapiramidales y disfunción ovárica. En cuanto al tratamiento, es eliminación de la galactosa, por lo tanto se contraindica la lactancia materna. Es una contraindicación absoluta de la lactancia materna
que se debe conocer y es muy frecuente esta pregunta en los exámenes de medicina, ¿no? En la imagen podemos observar todas las características que les he mencionado. Habría que recalcar sobre todo la catarata y el retraso mental si es que esta patología no es tratada a tiempo. Entonces, la galactosemia debe tener un diagnóstico oportuno, ya que desde el momento que se le administra leche al paciente, vamos a encontrar todas estas alteraciones que se van a desencadenar justo después de la administración de leche. O sea, tenemos un paciente que nace, pasa alojamiento conjunto o de repente, bueno, ahí es un poco más complicado porque si pasa alojamiento conjunto y la mamá le está dando de lactar, inicia con vómitos, tú puedes pensar que hasta puede ser por sepsis, ¿no? Pero es un paciente que tú lo hospitalizas de repente por otra causa, ya sea por asfixia y de repente al inicio no le das leche, pero le inicias la vía oral con leche y a la par aparecen todos estos síntomas, entonces hay sospechas de una galactosemia y la importancia de diagnosticarlo a tiempo y tratarlo porque a futuro tiene muchas complicaciones, sobre todo a nivel neurológico. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva en donde se va a evidenciar una falla en la esteroidogénesis suprarrenal. En realidad, esta patología incluye todos los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. Va a depender del déficit enzimático para que se diferencien los tipos. Existen 7 formas clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita y la más frecuente es justamente la que voy a referir en esta exposición, que es la que se da por el déficit de la 21 hidroxilasa, que representa el 90% de los casos, en donde se produce un bloqueo en la síntesis de los glucocorticoides, especialmente del cortisol, y en algunos casos también podría haber alguna alteración de los mineralocorticoides enfocados específicamente en la aldosterona. El déficit clásico de 21-hidroxilasa se puede detectar por cribado neonatal, o sea, esta enfermedad es parte del screening metabólico neonatal que se hace a todos los recién nacidos, tanto en el Perú como en otros países del mundo. En cuanto a la fisiopatología de esta patología, es importante mencionar que presenta 2 características fundamentales, la insuficiencia suprarrenal y el hiperandrogenismo, que derivan directa o indirectamente de la incapacidad de transformar la 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol, es decir, déficit o disminución de la secreción del cortisol, tal y como se observa en la gráfica, y también de progesterona en 11-desoxicorticosterona, es decir, hay déficit de la secreción de aldosterona. Y a su vez hay un acúmulo de esta 17-hidroxiprogesterona, también de la androstendiona, de la testosterona y de sus metabolitos respectivos, con la consecuencia de tener pérdida salina y el aumento de andrógenos que nos lleva a virilización o signos de hiperandrogenismo en estos pacientes. Como dicho anteriormente, es fácil deducir la clínica que vamos a encontrar en estos pacientes. En primer lugar tenemos la clínica compatible con la pérdida salina, en donde vamos a encontrar escasa ganancia ponderal, vómitos, decaimiento, deshidratación, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. En cuanto a la clínica de virilización de genitales, ¿no? Tenemos a los niños. En los niños vamos a encontrar hiperpigmentación de mamilas y también de escroto. En las niñas, genitales ambiguos o clitoromegalia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se van a hacer los exámenes respectivos, ¿no? En cuanto al dosaje de metabólico, se va a dosar 17-hidroxiprogesterona, que es lo que está provocando toda la alteración en la fisiopatología. Se debe valorar también la valoración serológica de cortisol y de aldosterona, dependiendo de la clínica y obviamente si es que es necesario hacerlo.
Y en el estudio de genitales ambiguos habría que hacer una ecografía abdominal para visualizar que haya presencia pues de útero, ovarios, ¿no? Y además será necesario de todas maneras hacer un cariotipo, como se ha mencionado en diapositivas anteriores. Entonces el diagnóstico va a ser molecular y de acuerdo a eso hay que dar un tratamiento y el tratamiento debe ser a la brevedad para evitar consecuencias futuras en estos pacientes. Trataremos de una forma bastante somera cardiopatías congénitas porque considero que no es el tema principal de esta clase, pero sí es necesario mencionarlas. Entonces vamos a hacer una revisión bastante rápida de este tema para que de repente en algún momento cuando hagan cardiopatías congénitas como tema amplio tengan ya una idea de estas patologías. Entonces, estas son malformaciones cardíacas o de los grandes vasos que se presentan desde el nacimiento. Generalmente suceden en las primeras semanas de gestación por una serie de factores que pueden actuar en el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular propiamente. Representan más o menos el 1% de la población mundial y la cardiopatía más frecuente a nivel mundial es la comunicación interauricular. Y la más frecuente dentro de las cardiopatías cianóticas es la transposición de grandes vasos. Pero cuando ya llega al año de edad, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la transposición de grandes vasos generalmente es incompatible con la vida, salvo que esté asociada a otras malformaciones que permitan la oxigenación adecuada de la sangre. La clínica o la signología más frecuente en estos pacientes, sobre todo se van a identificar gracias a la auscultación, ¿no? Entonces podemos encontrar un ritmo de galope en algunos pacientes, sobre todo en aquellas cardiopatías que están asociadas a alteraciones del ritmo cardíaco. Podemos encontrar alteraciones del pulso, como por ejemplo en la coartación de aorta, en donde vamos a encontrar los pulsos femorales eh, débiles respecto a los humerales o radiales. Entonces siempre hay que palpar los pulsos y verificar que sean de la misma magnitud, ¿no? Además tenemos signos asociados a insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva, como por ejemplo estertores pulmonares, en donde nos podría hacer sospechar de una congestión pulmonar. Además podemos buscar hepatomegalia, que también se asocia a ICC, a su vez ascitis, que también se asocia a signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Y bueno, los soplos que en realidad nos van a ayudar a determinar o a guiarnos sobre qué patología estaríamos tratando. Depende de que si se da en la sístole o en la diástole, se ocupan todas las sístole o en qué foco lo estamos ocultando con mayor intensidad. Entonces, estos signos nos van a ayudar a más o menos sospechar respecto a qué cardiopatía congénita estamos evaluando. Las cardiopatías congénitas se dividen en acianóticas y cianóticas, es decir, aquellas que producen cianosis central en los pacientes y aquellas que no la producen, ¿no? O que producen muy poca, porque muchas veces sí producen cianosis, pero una cianosis periférica, pero no es tan característica como las cardiopatías cianóticas, en donde el paciente realmente presenta una cianosis central marcada. Entonces, dentro de las acianóticas se dividen en flujo pulmonar normal o disminuido y flujo pulmonar aumentado. Las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, tenemos entre ellas la estenosis pulmonar, la coartación aórtica y la estenosis aórtica congénita. Dentro de las que son con flujo pulmonar aumentado, tenemos el CIA, que es la cardiopatía más frecuente. Tenemos el CIB, que también es una cardiopatía muy frecuente. El ductus arterial persistente, muy asociado a la prematuridad. Y el canal aurículo-ventricular común. Dentro de las cardiopatías cianóticas, igual están divididos en aquellas que tienen el flujo pulmonar normal o disminuido y aquellas que tienen el flujo pulmonar aumentado. Entonces, las primeras, dentro del grupo de las primeras podemos encontrar la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia.
Y en aquellas que tienen el flujo pulmonar aumentado, a la cabeza tenemos la transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo, ventrículo único. En realidad estas patologías sí son severas y requieren un manejo oportuno, sobre todo si es necesario que sea quirúrgico, que sea oportuno, de lo contrario se convierten en casi incompatibles con la vida en algunos casos. Es importante mencionar antes de terminar este tema, mencionar que estos pacientes se les hace seguimiento, ¿no? Hasta durante toda la edad pediátrica, ya que son pacientes que hay que manejar muy de cerca, porque al no poder manejar altos volúmenes, ya que la bomba cardíaca no está funcionando adecuadamente, entonces tienen que tener una alimentación altamente calórica, ya que no se le puede dar mucho volumen. Entonces, generalmente si son recién nacidos, hablemos de neonatos o pacientes que tienen que recibir ciertas cantidades de leche, muchas veces lo que hay que hacer es administrarles leches con mayor cantidad de calorías para administrar menos volumen. Entonces, hay que hacerle seguimiento en cuanto a peso y talla, ¿no? Y evidenciar si se está asociando a algunas otras patologías en el transcurso de su desarrollo.